El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y ahí sigue el Salmo 91. Estaba mi madre en el féretro hace casi 50 años, en la sala de la casa de ustedes, y con el dolor, con la aflicción, con la tristeza, me salí a la calle. En la calle, a la calle hay dos ventanas y se les hizo como un pretilito hacia la calle, y yo me recargué ahí, me quedé sentado ahí mientras la gente estaba participando del sepelio. Seguramente mis hermanos se acordarán de este momento. Y ahí llegó una mujer, una hermana cristiana, y me dio el Salmo 91. Al repetir este salmo, que es uno de los salmos que memoricé, de los primeros que memoricé en mi vida cristiana, no podía olvidarme de las palabras de esta mujer al estar en ese momento con el dolor, con la aflicción, con la tristeza, con la soledad, con todo lo que envuelve cuando has perdido a un ser querido y a alguien tan cercano y tan importante como es tu propia madre. Y se me quedó. Mis amados, Dios escoge momentos muy particulares para fijar en nuestra mente y en nuestro corazón algo que Él quiere que nosotros aprendamos. Yo sé que decirles que si está pasando por un momento difícil, si está pasando por un momento de aflicción, esté atento, va a ser muy complicado, porque uno está realmente envuelto en el asunto, ¿no es cierto? Uno está ahí con la batalla de lo que está ocurriendo, y qué difícil es decirle al corazón, a la mente, que no piense en esto, que no piense en aquello cuando tú estás metido ahí. Pero Dios siempre utiliza momentos como ese para dejarnos una huella. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es una semilla, es la semilla que Dios te deposita en el momento justo. Y aunque se refiere al niño y a la instrucción del niño, en realidad la palabra se puede aplicar para decir: viene un momento de la semilla de Dios en tu vida, en tu corazón, y más adelante, cuando pasa el tiempo, esa semilla va a fructificar. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? San Juan capítulo 11 es un capítulo de fe. Es uno de los capítulos más importantes en la palabra del Señor. Este capítulo habla acerca de la resurrección de los muertos. No solamente la resurrección de los muertos en el futuro. Vamos a tocar alguna parte de la escritura para hablar de esa resurrección ahora, pero también esta es una declaración y es un testimonio de que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, no solamente al final del siglo, en cualquier momento. ¿Me escucharon? En cualquier momento.
Y debemos entender que este es un asunto particular para Lázaro. Las palabras del Señor Jesús a sus hermanas que estaban con la tristeza: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí estaban ellas en el dolor, ahí estaban ellas en la aflicción de ver a su hermano Lázaro muerto y sepultado. Y es en ese ambiente. ¿Sabe que al Señor Jesús le encantaba encontrar el momento justo para traer su palabra a sus hijos? Quiero recordarte las dos cosas que aprendimos la semana pasada. Necesitamos hacer oraciones de dos vías. Primera vía, nosotros oramos. Segunda vía, Dios escucha y nos responde. Ahora entonces, hermanos, debemos aprender las claves para oraciones con poder. Y no olvide que Dios va a encontrar un momento, Dios va a encontrar una situación, Dios va a encontrar un punto en tu vida en el que Él va a traer algo que va a quedar ahí en tu mente, que va a quedar ahí en tu corazón, que va a moldear tu vida, que te va a guiar a hacer lo que Él está anhelando que tú seas. Dios quiso, porque para mí fue la área más complicada y más difícil encontrar la paternidad de Dios, encontrar la paternidad divina. Para mí era clave, para mí era fundamental encontrar la paternidad divina. Por eso el Señor tocó mi corazón en un momento muy fuerte en todo lo que tiene que ver con mi vida, la misma muerte de mi madre, para decirme: yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu cobertura, el que habita al abrigo del Altísimo. Y bueno, finalmente el Señor lo hizo. Ahora pues debemos aprender las claves para oraciones con poder. Recuerden, necesitamos hacer oraciones de poder. Oraciones de poder son las oraciones que pueden mover la mano de Dios. ¿Ok? Oraciones de poder son las oraciones que pueden mover la mano de Dios. Esas son oraciones de poder. Oraciones de poder son aquellas que son guiadas directamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de orar? ¿Cómo conviene? Y sigue diciendo: no lo sabemos. ¿Cómo puedes tú hacer una oración de poder? Esto es una oración que mueva la mano de Dios. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de oraciones? Y la respuesta es: no lo sabemos. Oiga la respuesta. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El pasaje de hoy es uno de los más importantes en la palabra de Dios. Este es el pasaje donde Jesús demuestra su poder sobre la muerte. Y es ahí donde el Señor nos da las claves de cómo nosotros podemos tener oraciones de poder. Por eso les voy a dar 2 o 3 claves para hacer oraciones de poder. Número 1, saber quién es Jesús. Saber quién es Jesús. Hermanos, la mayoría no saben que Jesús es Dios mismo. En otro pasaje de la Escritura, San Juan capítulo 5, versículos 25 al 30. En este pasaje de Juan capítulo 5, podríamos decir que es la primera parte de Juan capítulo 11. Aquí en Juan capítulo 11, él habla de la resurrección de los muertos en el sentido temporal.
Pero en Juan capítulo 5 el Señor habla de la resurrección de los muertos en un sentido general y muestra que para milagros como ese, primero era necesario estar de acuerdo con el Padre. Voy a leerles Juan 5, 25 al 30. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice la palabra? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sabe que la mayoría de personas no sabe quién es Jesús? Cuando en Juan capítulo 11 se está tratando el asunto de la muerte, hermanos, ahí no es un sermón, ahí no es una enseñanza, ahí está la familia con su duelo, ahí están llorando las hermanas, ahí está toda la gente alrededor de la familia. Y la verdad es que voy a omitir, hay mucha historia, cómo hacían los funerales, los cambios que se hizo en los funerales, toda la forma en que ellos trataban el asunto de los funerales. Lo voy a compartir con ustedes en otra ocasión. Pero ahí no hay un sermón, ahí no está Jesús en la montaña enseñándole a la gente, ahí está el muerto en el sepulcro, ahí está. Ahora no es la enseñanza de que algún día va a venir la resurrección de los muertos. La enseñanza ahora es, aquí está un muerto. Y cuando usted ve el diálogo, porque seguro que usted va a interesarse por leer todo el capítulo 11, aquí en este capítulo 11 es donde está esa declaración que teníamos allá atrás. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está esa declaración. Es una declaración famosa en la palabra de Dios. Ahí está en el capítulo 11. Pero yo quiero que usted vaya, lea el diálogo que tiene el Señor Jesús con las hermanas de Lázaro. Y Él está tratando primeramente de consolarles. Él está tratando de animar su fe. Él está tratando de que el momento que están ellas pasando no sea tan difícil, no sea tan fuerte en el sentido de tristeza. De hecho, Jesús llora cuando se entera que Lázaro ha muerto. Él tiene solidaridad con la familia en ese momento tan tremendo, tan difícil. Pero cuando Jesús le dice a sus hermanas, tu hermano va a resucitar, tu hermano va a resucitar, ¿alguien sabe qué fue la respuesta de las hermanas de Lázaro? Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo sé que va a resucitar algún día. Ella no consideró que ahí estaba presente el Señor Jesús y que el Señor Jesús podía cambiar todas las cosas en ese mismo momento. Por eso el Señor le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Que si creyeres, ¿qué? Que si creyeres, ¿qué? ¿Que van a resucitar los muertos? ¿Que algún día todos van a resucitar, unos para perdición, otros para salvación? No.
no te he dicho que si creyeres, ¿quién soy yo? Por eso la primer clave para hacer oraciones de poder es que tú sepas quién es Jesús y que el Señor Jesús puede mover su mano de poder de una manera sobrenatural. Miren, hermanos, Dios estableció leyes para toda la creación. Toda la creación está sujeta a las leyes de Dios, toda. Y lo he mencionado ya en algunas ocasiones. Toda aquella ley natural establecida por Dios donde el hombre no puede meter su mano, considera, guarda, tiene, conserva su efecto. Una ley donde el hombre no ha podido meter su mano, el día y la noche. Una ley donde el hombre no ha podido meter su mano. El lugar que ocupa la tierra en el universo. ¿Me explico, hermanos? Mire, esta semana nosotros tuvimos un ejemplo. La gente tiene sus ideas con respecto al 21 de marzo. El 21 de marzo se supone que es el día de la entrada de la primavera, ¿verdad que sí? Pero usted sabe que 21 de marzo es una cosa que los hombres le pusieron al día, ¿verdad? Efectivamente, científicamente, la primavera entró el 20 de marzo. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Sí? ¿Escucharon eso? O sea, en realidad el 20 de marzo por la tarde fue el equinoccio de primavera, no fue el 21. ¿Qué quiere decir? Pues que aunque nosotros le pongamos que hoy es el día, no. El día fue otro día, el día que Dios lo estableció, donde Dios puso ley. ¿Me explico? Ahí es donde está el punto. Ahora, la mayoría no sabe quién es Jesús. Muchos piensan acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y es verdad. Es la manera en que Jesús se revela al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. O sea, Dios revela a su Hijo Jesús, revela a Jesús como su Hijo. Pero cuando nosotros ponemos el asunto de Hijo de Dios en nuestra mente, entonces normalmente lo vemos como alguien más pequeño. ¿Me explico? Lo vemos como alguien más pequeño. Lo vemos como alguien que no tiene la suficiente autoridad, que no tiene el suficiente poder. Luego Él se revela como el Hijo del Hombre. Y al revelarse como el Hijo del Hombre, tantos que no pueden percibir la voz del Espíritu Santo, entonces lo miran como un maestro solamente. Lo miran como un filósofo. Lo miran como una persona en la gracia de Dios para dar cierta enseñanza, para establecer cierta filosofía moral, espiritual en los hombres, pero hasta ahí nada más. Luego, cuando algunos consideran Filipenses capítulo 2, cuando la palabra del Señor dice que se despojó a sí mismo, han llegado a pensar y han llegado a interpretar que Jesús era un mero hombre sujeto a todo lo que estamos sujetos todos nosotros los hombres, realmente en la debilidad, en la carnalidad, en la necesidad que hay natural de nosotros los hombres. Pero usted tiene que saber esto: Jesús nunca se despojó de su divinidad.
¿Me están oyendo, hermanos? Jesús nunca se despojó de su divinidad. Él siempre fue Dios. Desde que estaba en el pesebre, escúcheme bien, desde que estaba en el pesebre, la profecía dice: porque un niño nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se da cuenta? O sea que Jesús nunca se despojó de su divinidad. Cuando nosotros vemos a Jesús, el Jesús histórico, voy a llamarle así, el Jesús que nace en el pesebre y que asciende a los cielos 33 años aproximadamente después, ese es el Jesús histórico para nosotros. Nunca se despojó de su divinidad. Él siempre fue Dios. Por lo tanto, tú tienes que cambiar de idea para saber que cuando tú pones tu fe en el Señor Jesús, tú estás poniendo tu fe en Dios mismo. El pasaje que he leído aquí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren, ¿qué, hermano? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjese que esta porción dice que el Señor Jesús no tiene una dependencia del Padre para la vida. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? El Jesús histórico estaba cumpliendo una misión, y esa misión era dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por tal razón, el Señor Jesús adopta una actitud de siervo. Actitud de siervo. ¿Está claro, hermanos? Pero Jesús nunca se despojó de su divinidad. Él siempre ha sido Dios. Él siempre ha sido Dios. Una de las pruebas de fe, escúchelo bien, una de las pruebas de fe es que Dios se ha manifestado en carne. Una de las pruebas de fe, y no solamente una de las pruebas de fe, en realidad esa es una de las pruebas para saber en qué espíritu está operando alguien. Si confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Porque ¿qué implica eso? Implica que Dios se hizo hombre, pero Él nunca deja su divinidad. Él siempre es Dios, en todo momento es Dios. La clave para tener oraciones de poder es que tú sepas quién es Jesús, y que entonces no te he dicho que si creyeres verás, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios. Esta es la primera y más importante clave para tener la oración de dos vías. La oración de dos vías es que cuando tú oras en la perfecta voluntad del Señor, escuchando al Señor, guiando nuestra vida y nuestra oración por lo que el Señor está revelando en el corazón, entonces tú tienes la seguridad que viene una respuesta. Vea cómo en este mismo pasaje dice la Escritura así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escucha ahora esta parte:
No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Según oigo. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros entender la gracia del Señor tan maravillosa para hacernos saber que Jesucristo es Dios mismo? Esta es la primera clave, ¿ok? Segunda clave. Vamos a la segunda clave. La segunda clave para hacer oraciones de poder es estar en armonía con el Padre. Estar en armonía con el Padre. Primera clave, saber quién es Jesús. Segunda clave, estar en armonía con el Padre. Dice la palabra, voy a repetirla otra vez en el capítulo 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según oigo. Hermanos, de repente nosotros nos frustramos con oraciones que hacemos. Porque no estamos escuchando al Señor. Al no escuchar al Señor, entonces hacemos oraciones en nuestro propio deseo. A veces nuestra urgencia, nuestra desesperación nos hace hacer oraciones que no están en armonía con el Padre Celestial. Quiero que tengan muy claro en su mente, Jesús tenía el poder y la autoridad para hacer lo que quisiera, porque nunca se despojó de su divinidad. Él es Dios siempre. Amén. Él es Dios siempre. Pero en su condición de siervo, Él entonces tiene la armonía perfecta con el Padre para obrar, para hacer los milagros. En el capítulo 5 se declara que algún día todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Pero ahora Él está ante la tumba de Lázaro. Debemos escuchar al Padre hablándonos. Vayan ahí, hermanos, a Juan capítulo 11. Vamos a ver al Señor Jesús orando. Dice desde el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué oración hizo Jesús? ¿Qué oración hizo Jesús? Ninguna. Todavía no ora. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Había una perfecta armonía en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo.
una perfecta armonía en el corazón del Padre y en el corazón del mismo Señor Jesús. Dice aquí la palabra, ponga atención mi hermano, ponga la atención. Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero si usted nota, no hay ninguna oración previa. No hay ninguna oración. En otras palabras, había una comunión tal entre el Padre y el Hijo. Por supuesto, mis amados hermanos, por supuesto, en esa perfecta unidad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En teología se dice co. Por ejemplo, Dios es el creador, el Espíritu Santo es co-creador junto con el Padre. El Hijo es co-creador con el Padre. Así se usa en teología para decir que la Trinidad participa de un evento. ¿Me explico, hermanos? Que la Trinidad participa de un evento, usted tiene que decir co-creador. Por ejemplo, ¿quién es el que juzga realmente? Usted ve Romanos 8 y la palabra dice ahí que Dios es el que juzga. Cuando se pregunta ¿quién condenará? Dios es el que justifica. Pero aquí acabamos de leer que todo el juicio le ha sido entregado al Hijo, que el Hijo es el que tiene el poder para dar vida y para dar la muerte. Entonces el Hijo es co-juzgador. Ahora, Jesús es el Salvador, amén. Pero cuando usted ve Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó el Padre, Dios, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Desde esa perspectiva, teológicamente, la salvación viene de Dios el Padre. ¿Se da cuenta, hermano? La salvación viene de Dios el Padre, porque Dios el Padre envía al Hijo como redentor. Pero nosotros sabemos que Jesús es el Salvador, porque la salvación es una obra de gracia. La salvación es una obra de gracia. Ahora dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo alguien puede confesar la salvación de Jesús en su propia vida si el Espíritu Santo no está obrando? ¿Se da cuenta cómo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que interviene en la salvación del hombre? Entonces, para que ocurra un milagro, tiene que haber perfecta armonía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora vamos otra vez al pasaje, porque aquí está la clave. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ay, Dios mío. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. En otras palabras, Jesús hace una oración al Padre para que los demás escuchen, para que los demás se llenen de fe, para que los demás sepan de esa unidad y de esa armonía que hay en el Padre y en el Hijo para obrar un milagro de esta naturaleza. ¿Están escuchando, hermanos? Yo sé que ya estás afinando tus antenas en este momento. Sé que ya las estás afinando. Yo sé que ya tus antenas están siendo levantadas. ¿Qué dice el Padre?
¿No hemos orado, Samuel? ¿No hemos orado? Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Qué significa eso? Armonía entre nosotros y el Padre Celestial para saber por qué debo de orar y en dónde Dios va a manifestar su mano. ¿Por qué tienes que levantar tus antenas? ¿Por qué es que tenemos que levantar nuestras antenas? Escúcheme, mi hermanito, hoy le estoy dando una clave para hacer oraciones de poder. Y la manera de hacer oraciones de poder es que usted escuche qué es la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Percibiendo, estando en perfecta armonía con el Padre Celestial. Número 3. Hacer oraciones de fe. Número 1, saber quién es Jesús. Número 2, estar en armonía con el Padre. Número 3, hacer oraciones de fe. Hacer oraciones de fe, hermanos, son aquellas donde sabemos que Dios nos escucha y que es el tiempo y el momento de Dios para hacerlas. Una vez que sabemos cuál es la voluntad del Padre, debemos hacer declaraciones de fe. Jesús dijo: yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Pero el versículo clave de esta mañana es: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Escúchalo otra vez. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Oigan, hermanos, el pasaje de la tumba con Lázaro es un pasaje verdaderamente impresionante. Es un pasaje muy, muy interesante. Ocurren varias cosas. Primeramente, el Señor tiene que desoír todo lo que la gente está diciendo, todo lo que está ocurriendo ahí, todo lo que está. Las mismas hermanas de Lázaro: a ver, quiten la piedra. No, no, Señor, ya tiene 4 días. O sea, ya no lo hagas. Ya no. Él tiene que cerrar sus oídos a lo que está, a la gente que está alrededor. Hay muchos que van a venir para decirte: por eso no ores. No, eso es imposible. Y vas a tener que cerrar tus oídos para hacer oraciones de poder, para hacer oraciones de fe. Lo segundo, en este mismo punto, vas a tener que creer que Dios puede romper las leyes naturales establecidas para mostrar su gloria. ¿Sabe qué? Escuché este comentario sobre este pasaje. ¿Por qué el Señor Jesús dijo: Lázaro, ven fuera? Fíjese que encontré, al estar estudiando el pasaje, que en realidad literal, la traducción literal de este pasaje sería: Lázaro aquí. La palabra griega que se usa sería: Lázaro aquí.
Ahora, el acomodo es ven, ¿verdad? La interpretación, porque usted tiene que saber que no es una traducción, es una interpretación acomodada en el sentido de que se pueda comprender. Por eso es que podemos tener varias versiones de la Biblia, ¿me explico? Y no se viola realmente el mensaje bíblico cuando en lugar de decir vosotros o sabéis, ya nosotros, ustedes, nosotros, ya más acomodado a nuestro tiempo. Esa sería la interpretación correcta de este pasaje. Lázaro aquí. Pero mire, usted va a enfrentarse con situaciones donde parece que las mismas leyes naturales no le permiten pensar que puede ocurrir tal cosa, por lo que usted quiera, por el estatus, por lo que ocurre, por la manera de vivir, por la costumbre, por la sociedad, por la física. Por la física no permite eso. Un cuerpo que ya se descompuso es un cuerpo que no puede ser regenerado. Hay personas que creen que va a ocurrir algo así. Escúcheme bien. Hay personas que creen que va a ocurrir algo así. Hay personas multimillonarias que ya murieron y se congelaron. Están en un estado, ¿qué? ¿Cómo se podría decir? ¿Criogénico? Algo así. Disculpen que no tengo la palabra a la mano, la palabra correcta, pero están congelados con hidrógeno, según entiendo, o con algún otro elemento que les ha conservado su cuerpo, porque ellos creen que en el futuro alguien va a descubrir la cura para lo que los mató. Y una vez que se descubra la cura para lo que los mató, se aplique a su cuerpo, se descongele y entonces pueda seguir viviendo. Esto es real, hermanos, esto no es inventado, esto es real. ¿Sabe por qué razón? Porque todos queremos vivir, ¿no es cierto? Todos queremos vivir. Oraciones de fe van a tener que ser hechas en contra de las mismas leyes establecidas de la naturaleza. En realidad, este es el concepto de milagro. Este es el concepto de milagro. Oraciones de fe. Oraciones de poder son oraciones de fe. Concluyo con esto. El pasaje de Jesús y Lázaro incluye algo que ya estaría de más en un asunto como este. Oiga bien, usted va a levantar un muerto. Póngase en el lugar del Señor Jesús. Usted va a hacer una declaración poderosa donde va a hacer que la vida vuelva a una persona que tiene 4 días de muerto y está ahí parado frente a la tumba, y en el caso de ellos con una piedra grande, y entonces el Señor dice: muevan la piedra. A lo mejor usted no ve el detalle, pero yo sí veo un detalle. En realidad, quitar la piedra, hermanos, era ya tan imposible para el Señor Jesús. No es que el Señor Jesús pudo haber hecho así como Star Wars, ¿no? Como los Jedi. ¿Sí o no, hermanos? ¿No pudo haber ordenado el Señor que la piedra se moviera? Dígame, ¿sí o no? ¿Verdad que sí pudo haberlo hecho? No, el Señor dijo: quiten la piedra. Todavía Él quería asegurar que todos tuvieran su vista en el sepulcro, para entender que hay cosas que los hombres ya no pueden hacer y hay otras que sí pueden hacer. Usted sí puede mover la piedra, pero usted no puede levantar a Lázaro. Entonces Jesús los deja que ellos muevan la piedra para Él poder levantar a Lázaro. Y entonces Él hace
lo que tú no puedes hacer. Ahí está una oración de fe. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Esa es una oración de poder, donde tú puedes confiar que Dios hace lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Manos levantadas delante del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito Dios, oramos que tu gracia venga sobre nosotros. Revélanos, Señor. Revélanos quién es Jesús. ¿Quieres que hoy me vaya caminando sin el bastón? ¿Quieres que me vaya caminando libre sin la diabetes? ¿Me vaya caminando con gozo, sin la presión arterial alta? Que hoy salga confiando que tú vas a hacer un milagro financiero en mi vida, en mi familia, que tú vas a intervenir milagrosamente. Hay cosas que tú tienes que hacer. Tienes que quitar la piedra para ver la mano de Dios obrar, resucitando a Lázaro. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ministra a tus hijos, Señor. Ministra a tus hijos. Ministra a tus hijos, que tus hijos puedan entrar a tu presencia esta mañana y percibir tu presencia maravillosa. Haznos sentir. Yo quiero tener una experiencia contigo. Dígalo, dígalo. Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero sentirte. Yo quiero pasar de la religión. Quiero pasar de la costumbre de estar en una reunión como esta a una experiencia contigo. Yo quiero sentirte. Tócame. Dígalo, hermano, tócame, 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 Señor. Si es su deseo, si no es su deseo, está bien. Usted puede decir lo que quiera. Yo le estoy guiando a una vida de fe, a una vida de poder, a una vida de la presencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Sigan orando. Quiero hablar a las personas que están aquí por primera vez. Amigos, Dios nos ama. Él dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para nuestra redención. Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario para hacer algo que nosotros no podemos hacer, como es limpiar nuestra vida de nuestro pecado. Solo Jesús lo puede hacer. Dice la palabra de Dios que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, a lo mejor vino por primera vez o segunda vez, pero no ha entregado su vida al Señor, yo quiero decirle: Cristo te ama y Él quiere perdonar tu pecado. Eso tú no lo puedes tratar con nada. Aún el profeta Jeremías dice que ni la lejía ni el jabón de lavadores puede quitar el pecado y la maldad del corazón. Solo la sangre de Cristo Jesús lo puede hacer. Por eso, si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, yo voy a guiarle en esta oración de fe. Haga esta oración con todo su corazón. Hágala así: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo te necesito. Soy un pecador. Reconozco mi pecado. Padre, perdona mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame, Señor, y cámbiame. En el nombre de Jesús.